El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 7 de julio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, primera semana de gobierno de José Raúl Mulino con los planes ambiciosos de ese tren David Panamá, de este programa de primer empleo, un discurso esperanzador y a la vez pues, lleno realmente de la búsqueda de esa unificación a la clase política y a la clase empresarial de nuestro país, pues después de 10 años de oscuridad. Un día en el que también estamos pues, pendientes de lo que vaya a ser pues, estas semifinales, tanto en la Eurocopa como en la Copa América, después de esta extraordinaria participación de Panamá, esta sorpresiva victoria, o apabullante victoria contra Bolivia, y la bueno, sorpresiva y extraordinaria victoria contra los Estados Unidos. Una semana donde hubo elecciones en el Reino Unido, también sorpresa en Francia, y donde el huracán Beryl arrasó varias islas del Caribe. José Luis Ríos, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos en casa. Un gusto poder estar con ustedes un domingo más. Sí, un mensaje de esperanza fue lo que envió el lunes el presidente José Raúl Mulino a todos los panameños en este inicio de gobierno. Sin embargo, da mucho de qué hablar la sorpresa con lo que se encontraron los nuevos representantes de diferentes juntas comunales, donde dice que todo estaba tirado, que no habían equipos tecnológicos, incluso hasta carros desaparecidos. Lo cierto es que hay que ver cómo se manejan todas estas situaciones en esta nueva administración y sobre todo felicitar al Ministerio de Obras Públicas que ha iniciado con fuerza y con muchas ganas de trabajar, principalmente en el Puente de las Américas, que aquí lo he denunciado en varias ocasiones, un puente con una carretera que está totalmente desastrosa, no se puede transitar, es un peligro para los conductores y por supuesto para los pasajeros que van en el transporte público. Sin embargo, el día jueves nos regalaron un tranque descomunal por esas reparaciones que quizás muchos digan, esperemos que se arregle una vez por todas y se hagan no solamente las inspecciones, Fernando, sino también que se garantice que sean trabajos eficaces, no como se hizo en administraciones pasadas que no se verificaba qué era lo que se estaba haciendo, porque ese puente en diciembre supuestamente le habían puesto un parcheo. Claro. Un parcheo que aquí denuncié que nunca se hizo, y ahí están las consecuencias. Bueno, sin lugar a dudas, el inicio de un gobierno que esperamos y todos estamos esperanzados en que le vaya bien al país, que Panamá vuelva a ser ese imán de inversiones extranjeras y que con esas inversiones se creen puestos de trabajo no solamente bien remunerados, sino que dejen ese valor agregado al tiempo. Conmigo, el ministro de Comercio, Julio Moltó. Julio, bienvenido. Mis felicitaciones, pues alguien que conozco su capacidad y conozco el buen trabajo que hiciste y que vas a hacer en esta nueva posición. Bienvenido y buenos días. Muchísimas gracias, Fernando, y gracias a esta casa que siempre nos acogió. Esta es mi primera entrevista oficial. La verdad que se los agradezco y con mucho cariño, pues aquí estamos. En efecto, yo creo que es importante empezar a transmitir pues, los mensajes que queremos y las líneas, sobre todo de que el presidente ha sido muy claro, de trabajar un gobierno menos burocracia, con transparencia, invertir la plata en vez de en política en la gente, ¿no? Así es. Julio, el tema del tren David
Panamá. Y siempre quiero reiterar que eso es, como lo mencionó el presidente, como incluso el día de la presentación de Henry Farouk se hizo un gran banner, el tren es de David a Panamá. Bueno, tú como chiricano, pues, sabes las tropelías que es de haber venido a través de una carretera donde ha pasado de todo. Y que lo que pasó en octubre y noviembre deja claro de que pueden aislar Chiriquí solamente cerrando 4 puntitos en la carretera. Es decir, algo que con el tren, obviamente, no solamente la velocidad con que va a recorrer el istmo, sino también el movimiento de mercancía, el movimiento de personas a lo largo y ancho del país. Así Ese es. día se llevó a cabo Así es. Ayer en el primer Consejo de Gabinete se presentó la creación de la Secretaría pues, del Tren David Panamá. Creo que es un proyecto importante, el presidente Molino cumpliendo pues, con sus promesas. Ahí estaba el ingeniero Farouk y creo que es un hito y un paso importante para demostrar que el presidente está siendo claro en cumplir todas esas cosas. Definitivamente, como lo dice, va a ser un proyecto que va a revivir, no solo por la cantidad de empleo que una empresa de esa magnitud va a generar en el recorrido, sino que va a poder evitar muchas cosas que nos han pasado, como bien lo dices, que bloqueamos una provincia, Sí, que son los que son los que más sufren al final porque no le llega entonces otro tipo de insumos y se quedan trabados. Esto no volvería a suceder y yo creo que y la ruta va a reanimar y va a complementar, revivir muchas áreas porque va a tocar muchos puntos importantes que obviamente están en parte de los estudios ahora que le tocará al ingeniero Farouk con la Secretaría, pero creo que ya se hizo el primer paso. Sí. Está la Secretaría del Tren David Panamá y estamos avanzando con transparencia, como siempre lo ha dicho el presidente. Bueno, un megaproyecto. Se especificó cuántas personas pues van a trabajar en el pico de su construcción y cuándo llegaría ese pico de construcción. Yo creo que aquí hay envuelto miles de personas. El presidente fue muy claro en hacer un tema de transparencia en cómo se va a manejar esto, sobre todo en la forma en que se haga la licitación o se haga una APP. Debe ser de forma muy transparente para que el pueblo panameño esté claro siempre. Yo creo que lo importante también es que este es un tren que no solo va a moverse, va a mover personas, sino que va a mover carga, lo cual va a permitir que se una todo el tema logístico de la frontera con Paso Canoas también hacia acá, hacia la ciudad y complementar a Panamá como el hub logístico que es. Y eso ayudaría también a la creación de empleos en las provincias, que es un lugar donde hace mucha falta la creación de empleos para que no estén migrando hacia la ciudad Por capital. supuesto, los trenes y los que hemos tenido la oportunidad de viajar, Fernando, todos vemos como en España, por ejemplo, que tiene una línea de ferrocarriles impresionante, el Renfe, y toda Europa, ¿no? Italia, Alemania está interconectada, Francia. Tú notas como en cada estación donde el tren para hay un polo de desarrollo. Y creo que en nuestro país eso va a suceder. Nos pasó, si vemos aquí las paradas del metro, todo lo que está contigo se han convertido en polos de desarrollo, las propiedades toman valor, el comercio tiene oportunidades extra porque la gente hace intercambio, además de que el tren va a transportar carga. Y no debemos olvidar que esto no necesariamente tiene que ser solo un subsidio, se puede pagar mucho de lo que es con la carga y con el transporte, porque al final nosotros tenemos los pasajes de aéreo creo que más caros por milla volada o como lo queramos llamar de toda la región. Exactamente, a Chiriquí, Bocas del Toro. Para movernos Interchiriquí, Bocas del Toro. Yo creo que por lo menos si a mí tú me dices que me vas a cobrar $50, yo no sé, por un asiento muy cómodo, yo me tengo que aguantar 4 horas. 3 horas y pico, 4 horas, no me importa, en un tren que vas cómodo, que tienes internet, que tienes las facilidades, pues lo haces muchísimo mejor. Entonces creo que va a ser además de un beneficio para la población y poderse mover, aprovecharlo con el tema de la carga y generar ingresos y como bien lo dices, generar desarrollo alrededor de toda la vía cuando se viene construyendo y una vez finalice los polos de desarrollo donde estén todas las paradas. Bueno, tú fuiste de gobierno, Julio, cuando coincidentalmente se dio la ampliación del canal con la línea 1 del metro, es decir, así es, fue nuestro pico de empleo, de todo tipo de desarrollo, el país se estaba moviendo, la economía llegó a un punto de calentura bueno, positivo, grande,
y yo creo que esta obra en específico va a generar eso en todo el país, nuevamente. Bueno, ese es uno de los temas, el tema del el metro y ese programa ambicioso de Mi Primer Empleo, tratar que los muchachos no solamente consigan un primer puesto de trabajo, sino que ganen experiencia mientras están estudiando. Ayer también la ministra de Trabajo, por instrucciones del presidente de la República, pues presentó también lo que son los inicios de este programa de primer empleo. La verdad es que lo hizo supremamente bien, aprovechando también un tema de una ley existente, y creo que se va a ir mejorando poco a poco, pero es tal cual el presidente lo prometió a los panameños, darles a esos jóvenes este primer empleo y lograr que de alguna forma, que la ministra explicó muy bien en el gabinete ayer, que voy a pasar a decir que otra vez el gabinete y todo el acceso a la información pública está abierto, como lo ha solicitado el presidente de la República, porque la transparencia es fundamental. Todo el mundo va a tener acceso a qué se habla en el gabinete y qué decisiones toman los ministros de Estado en conjunto con el presidente de la República y a quien él designe invitar a los mismos. Claro. Volviendo al programa de primer empleo, darle a esos jóvenes esa oportunidad, egresados de la universidad o vocacionalmente, que vengan de nuestras instituciones vocacionales, y arreglado ya con empresas que se han sumado. Ahí incluso el canciller, muy bien acotado, habló de las empresas estatales también que se van a sumar, a empresas en que el Estado tiene participación, y que el gobierno participe con una parte, la mitad del salario, y la empresa privada con la otra, hasta $600, si mal no recuerdo, en una primera etapa, para lograr rápidamente 1.000 nuevos empleos en jóvenes de nuestra nación. Bueno, estos son dos de los temas, y lo importante es volver a que Panamá se convierta no solamente en ese sitio de receptor de inversiones, un puesto que nos robó Costa Rica, que casi nos estuvo doblando en estos últimos 2 años, la inversión extranjera directa. Así es. Bueno, Panamá, y yo creo que las señales las estamos recibiendo. Lo que hemos dicho claro en las instrucciones del presidente y lo que hemos estado transmitiendo en estos días, 4 días de gobierno, es que Panamá es un país abierto y amigable a la inversión internacional. Lo que nosotros queremos es atraer más empresas, más inversión y generar más oportunidades. Eso sí, que la gente tenga clara y las empresas, que Panamá, y que tengamos claros todos los empleados públicos, que no habrá más extorsiones a las empresas ni amiguismo. Las empresas lo único que quieren son reglas claras, transparencia, seguridad jurídica para poder venir a invertir a Panamá. Y todas esas señales, amigos de Next, han traído que Panamá ya se sienta como un hub nuevamente de inversión. Hemos recibido llamados de empresas de diversas clases, estamos haciendo citas para las próximas semanas, e incluso el presidente ha sido invitado a Paraguay a la cumbre de Mercosur, lo cual indica, en la misma van a estar presentes los mandatarios de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Uruguay, y esto habla de la relevancia que Panamá está tomando a nivel mundial nuevamente. Que me llamó la atención que él lo tome en el discurso. Nosotros debemos convertirnos en el representante de Mercosur, tanto para Centroamérica, de inversiones de Mercosur a Centroamérica, como de Centroamérica hacia el sur. Yo creo que la idea y el propósito del presidente nos ha invitado a acompañarlo al ministro de Economía, Chapman, obviamente el canciller Martínez Hacha, y al ministro de Comercio, yo. Lo vamos a acompañar en este viaje muy breve. Salimos ahora en un rato hacia Paraguay y volvemos el lunes. O sea, volvemos el lunes después del almuerzo. Un viaje de trabajo rápido. El presidente va a participar en reuniones con estos presidentes. Yo creo que nos estamos derrumbando a avanzar en un TLC que yo creo que va a ser muy beneficioso para el país. Son complementarias las economías, porque al final las exportaciones sudamericanas tienen que ver con soja, con trigo, con ganado, ¿sabes? ¿Qué podemos nosotros ofrecer allá que no resulte en otro fiasco igual que el TPC? Bueno, lo que has dicho es fundamental. Nosotros tenemos tratados con diversas naciones y esos tratados, lastimosamente, Panamá no ha sabido aprovechar los muchos o pocos beneficios que hemos logrado en la firma de estos documentos. La idea es firmar un tratado o tratar de negociar
un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Yo creo que Panamá tiene muchísimo que ofrecer y hay complemento, como bien lo dices. Lo que tienen ellos y lo que tenemos nosotros, yo creo que de alguna forma vamos a lograr en esta primera etapa negociar y comenzar a conversar sobre qué posibilidades tenemos. Yo, por ejemplo, estuve con mi par de República Dominicana hace una semana, reunido con él, y avanzamos en la necesidad de fortalecer una alianza a la que Panamá pertenece, que es la ADD, Alianza para el Desarrollo en Democracia, en la que participa Costa Rica, participa Ecuador, Panamá y República Dominicana, y queremos fortalecer este tipo esta alianza que tenemos entre países, y se reafirmó con la visita y la bilateral que tuvo el presidente Mulino con el presidente Abinader de República Dominicana. Porque hay también, que es una lástima, que hayamos tenido tan difíciles relaciones con Colombia. Sí, yo creo que esa buena vecindad de la que nos habíamos caracterizado desde el año 20, cuando los países restablecen relaciones, o establecen más bien relaciones diplomáticas, nunca había tenido un bache tan grande como el que hemos tenido de 2012 en adelante. Bien lo dices, Fernando, y yo me recuerdo aquí cuando ustedes tenían a bien darnos la oportunidad de generar entrevistas para poder promover el tema de campaña, y se hablaba del tema de Darién, y yo de alguna forma le decía a los oyentes que creyeran en que Panamá iba a volver a retomar sus relaciones con Colombia. Obviamente los mandatarios de cada país lo eligen sus habitantes, pero así fue. El presidente Petro visitó Panamá por primera vez en 2 años. Se logró, y yo estuve presente en esa bilateral con el ministro de Seguridad, con viceministros, el canciller obviamente, y el presidente le reafirmó al presidente Petro que Panamá es amiga de Colombia, que las relaciones entre Panamá y Colombia han sido muy buenas y no hay ninguna razón para retomarla, y ya se llegaron a algunos acuerdos para ir avanzando en el tema de la migración ilegal. Ya se conversó para hacer unas primeras reuniones para llegar después a una pequeña cumbre tripartita, hablando del tema de migración. También se habló del tema de electrificación, de muy buena manera. Creo que independientemente de nuestras ideologías políticas y cuáles son nuestras orientaciones en ese sentido, la diplomacia va primero, se pone por delante el interés de las naciones, y eso fue lo que hizo el presidente Mulino, y ha logrado acuerdos con Colombia a través de su presidente Petro, lo cual es un avance que no se logró más avance en 24 horas que en 10 años, de relaciones. Tenemos 12 años de tener una relación, a veces ha llegado hasta tensa. Así es. Entre Panamá y Colombia. Ahí el ministro Ábrego de Seguridad va a jugar un papel importante, obviamente, porque estamos hablando de un tema fronterizo que él maneja a la perfección, ahí siendo director de Senafrón, y queda encargado de algunos temas ahí que son cruciales para que esto se lleve muchísimo más adelante. Hacia Centroamérica, ¿qué esperar? Ese es otro lugar en el cual Costa Rica y El Salvador se están convirtiendo en el gran receptor de inversiones, sí, en detrimento de Panamá. A Panamá nos toca volver a retomar todo ese tipo de beneficios que tenemos y seguir atrayendo a nuestros inversores. Nosotros tenemos una oportunidad inmensa en este mercado del nearshoring, como le llaman, para poder, el tema este de los semiconductores famosos, que al final no es que, y es mi opinión muy personal en este momento, no es que Panamá se va a poner a hacer semiconductores, que eso nosotros no tenemos ni la capacidad, ni tenemos la gente entrenada para esto, ni la tecnología. Sin embargo, Panamá sí puede ser muy eficiente en diseño y ensamblaje. De manera que nos convertamos, obviamente, y de aquí a todo el mundo, de manera que nos convertamos en otra vez en un hub para que se armen, por ejemplo, motherboards aquí en Panamá, se le instalen los chips y vayan a otro lado de unos niveles de acceso que le va a convenir a todas las empresas, y de aquí, como bien lo dices, que salgan para sus destinos. Qué mejor lugar que Panamá. Claro. Ministro, estamos viendo que Panamá está siendo nuevamente visto a nivel internacional, hay muchas esperanzas, hay muchas expectativas. ¿Qué proyectos hay para el comercio interno, que también es importante? Nosotros queremos llevar a nuestro Panamá a exportar mucho más, primero. Hay muchas posibilidades. Yo me he llevado, además de que nos hemos encontrado algunos tropiezos en todas las instituciones de gobierno, creo que me he llevado gratas sorpresas respecto a pequeños exportadores que han comenzado a enviar, sobre todo a islas del Caribe,
que requieren mucho de insumos de todo tipo y hemos podido comenzar a hacer eso. Yo creo que tenemos que exponenciar y ayudar a nuestros exportadores. En tema de carne tenemos muchísimas oportunidades todavía también. Y en el tema de las pymes, yo ahí me voy a apoyar mucho en Raúl Fernández, que es un gran profesional que va a estar encargado de ANPYME, y ya nos ha presentado sus proyectos, y yo creo que en ese sentido y por ahí debe también ir la guía del programa de emprendimiento que tanto prometió el presidente y prometimos darle a la población en campaña, donde se van a crear estos centros emprendedores para que toda esa gente que tiene sus pequeños negocios de manera informal los ayudemos a formalizarse, que entren en la economía, y todo eso lo queremos manejar probablemente a través de ANPYME, que es pues la área natural para entrar con eso, y que esta gente entre en la economía, comience a pagar impuestos, pero también comience a generar empleo, porque comienzan a contratar gente. Pero hay algo que por ejemplo, a ustedes les tocó casi pues activar, que es el control de precios. Control de precios que no ha gustado a nadie. Si oyes, preguntas al consumidor, dice, no he visto esa rebaja, ni me ha ahorrado absolutamente nada. Sí. Y si hablas con los productores, bueno, los ganaderos dicen que este control de precios les ha costado 150 millones de dólares. Sí, es que, nos ponemos a ver que una medida que se toma como algo temporal para beneficiar a la población, básicamente un subsidio lleva 10 años, entonces se convierte en una cosa perversa para el comercio y para la población. Por ejemplo, en el caso del arroz, si me permites, es uno de los casos, el arroz de primera tiene control de precios. Busca arroz en los supermercados, busca arroz de primera en los supermercados. No hay, porque hay un subsidio exagerado y encima el precio está controlado. Entonces no permite que el mercado se balancee, y entonces obviamente los productores prefieren no vender ese arroz. Venden o más caro o de menos calidad. Entonces yo creo que en alguna medida, como bien lo dice, sí, el decreto se venció, si mal no recuerdo, el 30 de junio, y hay una extensión que viene a darse hasta, que generó el gobierno anterior, y yo creo que en eso estábamos de acuerdo, porque nos tenían que dejar un tiempo para nosotros poder analizar todo este tema hasta el 31 de diciembre de este año, y entonces ver qué rubros realmente vale la pena dejar ahí, si es que vale la pena dejar alguno, y qué rubros definitivamente quitar, porque primero que todo la población no los utiliza, y segundo que todo no son de ningún beneficio, nada más para distorsionar el mercado. Porque ¿cómo será el soft landing de esto? Si se piensa mantener, después que vence en este semestre, un semestre más. Bueno, las ideas están sobre la mesa. La idea de que dejarlo caer, sí, por su propia ya muerte, porque al final, como bien lo estamos hablando, es un tema que no ha producido ningún beneficio después de 10 años, una medida que se tomó como un alivio, y un alivio de 10 años que se ha distorsionado de todas las formas posibles. Dejar algunos productos es otra de las opciones. Y definitivamente el subsidio no puede seguir. El subsidio excesivo que tiene, por ejemplo, el arroz, es un tema que al gobierno le cuesta cientos de millones de dólares al año, ciento y pico millones de dólares al año. Eso es una locura. Además, que ha quedado una deuda del gobierno anterior con este tema de ciento y pico millones también, que ahora el ministro de Desarrollo Agropecuario tiene que ver cómo cumple. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Por lo menos, como dijo el presidente, pues, la cosa está mal, pero pinta bien. Así es, yo siempre se lo digo, como al que le gusta navegar, tú estás en un mar y te cae el aguacero y te cae la tormenta y se pica el mar, pero tú siempre más adelante ves que está claro, y yo creo que el presidente es muy claro, la cosa pinta bien, porque primero que todo lo vamos y lo queremos hacer bien, pero segundo que todo que Panamá está recobrando toda su visibilidad internacional, y eso nos va a dar acceso a muchísimo. Así es. Julio Moltó, ministro de Comercio y Industrias, nuestro primer invitado de hoy. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay más. Después del cambio. Me acompaña Francisco Bustamante, economista y subdirector de la Caja del Seguro Social, y tal vez alguien que haya estudiado la economía panameña desde hace muchos años. Don Francisco, como siempre, bienvenido y buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Bueno, don Francisco, que me gustaría escuchar, pues,
yo creo que no hay que tal vez hacer más, estar lamentándose de un problema que tan profundo sea pues, la situación económica de nuestro país. El presidente habló, empezamos con menos 50.000 millones de dólares, una deuda todavía dentro de un margen manejable. ¿Qué tan mal estamos? ¿Y cómo usted analiza el discurso dado por el presidente de lo que va a ser el Estado, ya no como un participante, más como un dinamizador de la economía nacional? Bienvenido y buenos días. Sí, gracias. Yo creo que el discurso del presidente Mulino simplemente confirma lo que él desde un inicio dijo. Es un gobierno que cree en la empresa privada, que su gabinete está formado por miembros prestantes de las organizaciones empresariales y que ahora tienen la difícil tarea de que aquellos que han exigido desde las organizaciones sociales, ahora que están en función del gobierno, lo logren hacer. Y aquí viene el primer gran escollo que tiene. El gobierno se ha ido diluyendo en materia de crecimiento del mismo. Hay un gigantismo del Estado, del gobierno, de tal manera de que ha ido creando procesos contra procesos, controles sobre controles, de manera tal que el primer reto que tiene el gobierno es desburocratizarse para poder destrabar la economía, para poder permitir que los negocios funcionen. Cuando el presidente dice, yo quiero que las empresas sean el motor y yo quiero generar empleo, tiene que empezar mirando hacia adentro. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene el gobierno para que un negocio se inicie y prospere? Entonces yo creo que, si bien es cierto el problema fiscal es un problema que por su propio peso se pone sobre la mesa, si yo quiero lograr el objetivo de dinamizar la economía, si yo quiero lograr el objetivo de que los empresarios activen sus inversiones, tengo que destrabar ese proceso angustioso que sufre un empresario o un emprendedor cuando quiere iniciar un negocio. Entonces, es desburocratizar. En ese sentido, ¿cuáles son las entidades que más problemas generan? El MISI, por ejemplo. El MISI tiene que acelerar los procesos, la constitución de sociedades, de negocios. Son áreas de trabajo donde se tiene que actuar directamente para poder lograr que los negocios se dinamicen. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, se tienen que crear los elementos propicios para que la banca, que está ahogándose en la liquidez que tiene, canalice eso hacia la economía. Hace tiempo se habló de un fondo de garantía que tomaba parte del riesgo a las MIPYMES. Yo hablé inclusive con el entonces ministro de Economía de aquella época, hablé con el superintendente, hablé con el presidente en ese momento de la Nación Bancaria, y todos creen que es cierto, pero todos creen que el otro tome los riesgos. Entonces yo decía, no, yo creo que el riesgo primero lo debe tomar el banco, y si falla en los años siguientes entra el gobierno con un fondo de garantía, que creo se creó, pero no sé si ha funcionado, si lo han puesto en ejecución. Ese es uno. El otro elemento que hay es, yo tengo, y aquí genera mucha ansiedad, yo creo que AMPYME tiene un gran papel que jugar, pero AMPYME como ventanilla de crédito limita las opciones de crédito porque es muy pequeño. Y yo estoy en contra de que se multipliquen ventanillas de AMPYME en todo el país. Yo creo que AMPYME puede canalizar parte de los recursos que tiene a través del sistema financiero y que tenga muchas ventanillas de tal manera que el empresario no tenga que, o el pequeño empresario no tenga que ir a un solo lugar. Aquí vienen algunos elementos que se cruzan. La gran cantidad de estos pequeños empresarios son informales, lo cual se constituye en una real barrera para que ellos puedan acceder al financiamiento. ¿Y por qué hablo de ellos? Porque ellos son los que generan la mayor cantidad de empleo a la mayor velocidad posible. Si bien es cierto, son los que tienen menor valor agregado en términos de que puedan pagar salarios más altos, pero destraba la situación del desempleo. Creo que tenemos que ser creativos, tenemos que emitir algún tipo de reconocimiento del informal, que puede ser como se hace cuando tú
te aceptan como mucha evidencia de residencia o recibo de agua o recibo de luz. Yo creo que deberemos que habilitar algunos de estos mecanismos para darle cierto grado de formalidad a este tema de las MIPYMES, micro y pequeñas empresas, de manera tal que nosotros empecemos a dinamizar la oferta. Entonces, eso es uno. Destrabar la burocracia del Estado, eso es condición necesaria e inevitable. Estimular los mecanismos para que se puedan distribuir los riesgos para que las MIPYMES puedan acceder al crédito y los bancos suelten el dinero sobre el cual se están sentados. Y en tercer lugar, por seguridad, no es que estén por ocioso. Tercer lugar, tenemos que generar algún grado de formalidad dentro de esa informalidad que tienen los negocios. Eso sería para mí los mecanismos inmediatos, mientras que los grandes proyectos, que son los que hagan la economía, puedan arrancar. Yo estoy en contra de proyectos gigantescos que no tengan un debido sustento, que no tengan una evaluación económica social, que diga si realmente hay costos financieros, pero hay ventajas socioeconómicas que superan el costo. Esas serían, para mí, las condiciones mínimas necesarias para poder reactivar la economía, que son los retos que tiene el gobierno, aparte de la gestión del déficit fiscal. Lo que se pregunta el hombre de la calle es, ¿dónde están esos 25.000 millones de dólares que se pidieron prestados en estos últimos 4 años? Porque al final, es que yo le he dicho, don Francisco, que nosotros le hemos perdido el respeto al dinero. Sí, aquí hablamos de cifras multimillonarias con una facilidad y una fragilidad pues pasmosa y verdaderamente que espanta. Sí, definitivamente de que aquí tenemos, y lo digo con toda la franqueza, aquí tenemos dos opciones. Me pongo a ver qué pasó y empiezo a investigar dónde está el dinero, que es una posición que hay que hacerlo, o creo, como hacen los Estados Unidos, un fiscal especial que se encargue de eso y yo sigo haciendo un negocio como toda la vida. Yo creo que eso hay que investigarlo, definitivamente, qué pasó con ese dinero, dónde fue. Y aquí nos vamos a chocar con una tremenda restricción, que es la siguiente. El presupuesto general del Estado se constituye sobre la base de evaluar cuánto presupuesto y cuánto gasta. El presupuesto general del Estado no mide resultados. Entonces, cuando usted me pregunta dónde se fue ese dinero, implícitamente me está preguntando cuál es el resultado de ese dinero. No se puede medir. Y no se puede medir porque la misma estructura de gestión del gasto público no lo mide. Simplemente es gasta. Tú ves que los ministerios, las entidades dicen con mucho orgullo, ejecutamos el 80, el 90% del presupuesto, es decir, nos gastamos la plata. Pero no te dicen qué ni qué logró con ese gasto. Entonces, definitivamente que hay un área de trabajo y eso va a requerir el fortalecimiento de entidades como la capacidad de supervisión de la Contraloría. Vas a tener que revisar las leyes donde el Contralor tiene la autoridad de decidir qué se investiga y qué no se investiga, qué se prosigue o qué no se prosigue. Tendrás que reforzar la capacidad de supervisión de la Fiscalía. Yo creo que acabamos de pasar un evento en el cual se demostró que hay una limitada capacidad de gestión técnica de parte de las fiscalías. ¿Ve? Entonces yo creo que son áreas que hay que trabajar también para poder decirle a la ciudadanía, porque lo contrario es decir, se los robaron, lo cual es un lugar muy común, para mi gusto poco serio. Yo creo que se gastó la mayor parte de ese dinero en gasto de planillas. Es mi opinión personal. No descarto que haya habido personas que exageraron precios, que desviaron dinero. Eso es parte del folclore. Del juego. Eso pasó. Pero definitivamente yo creo que la mayor parte fue un gasto improductivo y lo más triste es que lo hicieron sabiendo que era un gasto improductivo. Porque fue un gobierno, y eso me lleva a otro estadio, un gobierno que despreció los conceptos de planeación y se concentraron en cómo pasar la crisis, cómo solventar esta crisis, esta reacción, esta protesta, y así se fue el gasto, como quien dice apagando fuego y no con una estructura y con objetivos de mediano o largo plazo. Es lo que te pudiera yo compartir. Porque si hay algo que va a caracterizar a este gobierno y tal vez sea el San Benito que tendrá que cargar, es qué pasó en la descentralización paralela, qué pasó en el IFARU
¿Y qué pasó en la IG? Sí. Ese es un ejemplo. Esos son casos muy puntuales. ¿Y qué pasó en la asamblea? ¿Y qué pasó en la asamblea? Que habían 6.000 personas en planilla y ella nunca vio esa cantidad de gente. 6.000 personas en un lugar tan pequeño se notan, déjame decirte. Se tienen que notar. Obviamente era la cantidad de promotores sociales, promotores culturales, promotores culinarios, me imagino que habrían algunos. Y deportivos, que había más promotores deportivos en la asamblea que en Pandeporte. Que gente jugando. Sí. Entonces tú tienes que eso se convirtió en un financiamiento. Tú ves a las juntas comunales, 60 personas en una junta, 100 personas en otra junta, y tú vas a esas juntas comunales y tú no ves cuenta más de 10. Obviamente hubo un derroche y lo peor, no hubo un control. Me decía un representante que hace poco tomó la cuestión, digo, ¿tienes el balance de situación de la Junta? Y dice, eso no lo tienen, nunca lo han tenido. Entonces ya empezamos mal. Pero la Contraloría nunca puso, hasta donde yo sé, la obligación o la gestión de eso, y eso nos lleva a otro nivel. La inmensa mayoría de los representantes no tienen las competencias para administrar juntas o dinero en la cantidad que se les dio. La inmensa mayoría de ellos, lo más complicado que han gestionado es sus propias chequeras cuando la han tenido. Entonces, tú lo pones a gestionar unas cantidades inmensas de dinero, esas personas no tienen la menor idea de cuál es el control del gasto, cuál es la documentación de las obligaciones, cuál es el registro contable, cuál es el haber y el deber, no tienen idea de eso. Lo cual nos lleva a otro nivel, cuál es el nivel de calificación y de seguimiento que se cumple con esos gobiernos locales, porque descentralizamos, lo cual en principio es un buen verso, pero las estructuras administrativas que tienen que manejar eso no existen, y si tú no tienes los controles y encima de eso distribuyes el dinero de acuerdo al criterio del clientelismo, pues tienes la tormenta perfecta. Yo creo que ahí no hay que ser muy inteligente ni hay que ser muy sabio para darse cuenta de eso. Entonces lo que cabe es, ¿voy a acabar con la descentralización? No. Tengo que ponerle objetivos, tengo que ponerle controles, tengo que ponerle rendición de cuentas. Entonces yo creo que ese es el camino. Es un camino, de nuevo, reforma del Estado. Tenemos que reformar el Estado y para mí hay demasiados ministerios. Hay ministerios que nacieron en los últimos años. Sí. Y lo digo, de la mujer, de la cultura, la universidad de los pueblos indígenas, por mencionar algunos. Hemos ido desmembrando las instituciones, restándole capacidades y creando nuevas instituciones sin las capacidades. Entonces tenemos una tormenta perfecta. Yo creo que eso es parte de las reformas que va a tener que encarar el gobierno. Por eso te decía, desburocratizar el Estado. Barclays dice que Panamá necesitará entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en los próximos 6 meses. No lo dudo. Ellos están manejando los números, ellos tienen acceso al presupuesto. Esa es otra de las cosas. Aquí nosotros sabemos cuánto se presupuestó, pero no sabemos cuánto se gastó efectivamente. Claro. Ese dato nunca lo veo. El presupuesto versus el gasto efectivo, no lo veo nunca. Entonces, posiblemente ellos sí tienen acceso a esa cifra y cuando ellos dicen eso, obviamente hay ciertas hipótesis detrás de esa cifra, que se mantienen algunos gastos, que otros se eliminan. Lo cierto es que el impacto mayor de esas necesidades va, como se dice, debajo de la línea, a la inversión. El gasto corriente se exagera y en la medida que tú no puedes controlarlo, no queda suficiente dinero. Y si tú quieres hacer inversión, necesariamente tienes que aumentar el endeudamiento. Ojalá que esos 1.500 millones que se están considerando sean para inversión y no para gasto corriente, porque si es para gasto corriente, estamos siguiendo la fiesta heredada. Esa sería la realidad de esa cifra. ¿Cómo terminará Panamá este año 24? ¿Y cómo pinta el 25, por lo menos en su primer semestre? Bueno, su primer semestre no han salido las cifras. De acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal en un año electoral, el gobierno saliente solo puede gastar el 50% del presupuesto y tiene que dejar el 50% para el siguiente gobierno. Sin embargo, aquí pasaron cosas muy dignas de llorar. Se creó un presupuesto exageradamente alto, muy distante de las perspectivas de crecimiento de la economía, que ya de por sí tienes un problema.
el crecimiento de los ingresos del Estado no guarda relación directa con el crecimiento de la economía. Hay una distorsión ahí interesante que hay que analizar y hay que corregir. Ya viene con una sobreestimación del gasto. Sobre esa sobreestimación del gasto, se hizo el gasto y hay que ver cuánto, y ya lo están diciendo algunos de ellos, cuánto del gasto hecho en el periodo lo dejaron en cuentas por pagar y se la dejaron a los siguientes meses. Sí. Esa es la segunda parte que yo comentaba de las cifras fiscales. No es solamente cuánto te dejaron en el banco, cuáles son las cuentas por cobrar que te dejaron. Y es la gran incógnita que tienen también los gobiernos locales. No es cuánto me dejaste en la chequera, cuáles son los pagos que tengo que hacer. Es la misma situación del gobierno. Entonces, cuando digo, el déficit fiscal, ellos se suponían lo iban a bajar a 1,5%. Yo no sé si se va a lograr. Cuidado, este gobierno va a tener que hacer una dispensa, otra dispensa del gasto con un programa de ajuste para el año 2025, ya que este año es un clavo pasado. Sí. Por eso me pareció muy correcta la posición del presidente en cuanto a los aumentos de la Contraloría. Es que se lo merecen. Nadie está diciendo que no te merezca los aumentos. Hay mucha gente que merece aumentos. Y hay mucha más gente que recibe aumentos sin merecerlo. Entonces, por las famosas leyes especiales. Las leyes especiales. Entonces, esas son las cosas que el ministro de Economía va a tener que conciliar y va a requerir una ventana abierta constante para explicarle a la población qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Pero está el tema, bueno, del desastre que van a hacer las cuentas en las juntas comunales. Es decir, por ejemplo, y no solamente las juntas comunales en particular, que el municipio de Panamá empiece con 150 millones de dólares en deuda, que el municipio de San Miguelito no tenga claro ni siquiera cuánto tiene en cuentas en banco y cuánto es la deuda que tiene con diferentes proveedores. Es decir, esto marca un fracaso de todo lo que ha sido la cacareada descentralización y el empoderamiento de los gobiernos locales. Totalmente, y volvemos al tema. Se hizo la descentralización en la ley, se aplicó a rajatabla y vamos a ser honestos. Este gobierno no es el único que hizo eso. Lo que pasa es que ahora fue mucho más evidente dada la crisis que no había recursos. Pero los dos anteriores hicieron lo mismo. Entonces viene el problema de nuevo de una Contraloría que ha sido en el mejor de los casos más o menos complaciente con el gasto público. Y eso nos lleva a otro nivel. Yo te digo, por ejemplo, en México hay dos Contralorías. Una Contraloría que audita y le da respuesta al gobierno federal, y una auditoría que audita y le da información al Congreso. Aquí tenemos un Contralor que lo nomina el Ejecutivo, lo nombra la Asamblea, pero tú quedas sirviéndole al Estado, no a los diputados, que es quien debería entregar la información. Y en algunos casos se convierte en colaborador del Congreso en las cosas que pasan. Entonces yo creo que la figura de la Contraloría requiere y demanda una revisión de cuál es el proceso, de dónde viene él o ella, ¿ve? Y cuál es realmente su capacidad de supervisar los gastos. Yo creo que desde Chinchorro Carles para acá, los contralores han estado bastante limitados en su autonomía para poder tomar decisiones. ¿Ve? Esa es una realidad del sistema panameño y tenemos que entenderlo de que un contralor que le advierta al presidente que se está saliendo de la línea no le está haciendo contrario, no le está llevando a la contraria, le está ayudando a gobernar. Y yo creo que ese es el tipo de contraloría que el gobierno necesita. Alguien que le sea la última defensa, ahora en los tiempos de fútbol, antes que llegue el gol. Tiene que ser el golero ese que pare el gol. Pero no solamente la Contraloría, sino que yo creo que nadie entiende la economía panameña como Héctor Alexander. ¿Cómo ocurrió esto en estos 5 años, teniendo tal vez a la persona con mayor conocimiento del Estado o del dinero del Estado como ministro de Economía? Yo voy más allá. Yo estoy educado en esa línea. Una persona educada donde es casi verdad dogmática el equilibrio fiscal. Lo que fuimos educados en el concepto de la
formación neoclásica que ahora le llaman neoliberal. Neoliberal, sí. Sí, pero realmente prefiero llamarme neoclásico, aunque ya solté mucho de eso. Sí, ya también es un término en desuso. La vida te obliga. Uno de los fundamentos de eso es el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es el que va a determinar el grado de participación o no del Estado en la economía y deja que el mercado ajuste y haga los cambios. Y la intervención del Estado está orientada justamente a dinamizar o a ayudar a que los mercados funcionen. En este caso, el gobierno se echó a los hombros la función de mantener la demanda agregada y tuviste de repente una cosa absurda. Los trabajadores públicos, ninguno se le desquitó un centavo de su sueldo. No. Todos los que estaban en su casa cobraron el 100% y tú tuviste que el sector privado tuvo que cargar con esa cruz de ver cómo podíamos, y las empresas tuvieron que ver cómo liquidaban trabajadores o llegaban a acuerdo o le daban una parte del sueldo. Entonces el peso de la crisis recayó en el sector privado y el gobierno mantuvo a sus filas contentas en sus casas. Entonces tú notaste, y yo inclusive en esa ocasión hice observaciones, le dije, oye, busquemos un mecanismo de hacer un ajuste en el gasto público, hagamos ajuste en los sueldos de los trabajadores, no que sea voluntario porque la ley no lo permite. Era la respuesta que daba. Entonces yo creo que quien puede explicar, yo creo que el ministro Alexander, yo creo que tuvo uno de los papeles más tristes en estos últimos 5 años, de tener que jugarse su capital técnico en una causa que él sabía íntimamente que era una causa perdida, que era pedir prestado para gastar sin controles. Yo creo que eso él, en la intimidad de su recámara, deberá que analizarlo y él dirá que por qué actúa así. Yo no tengo una explicación. Porque hay algo que me llama la atención. Porque básicamente gran parte del problema que tuvo el gobierno pasado era un gobierno manejado desde la Asamblea, donde la presidencia se convertía en una especie de gran notaría de lo que la Asamblea pedía. Es lo que estamos diciendo. En ese caso, el gobierno era una caja de gasto. Entregaba todo y ese es el otro elemento. Yo creo que el gobierno rindió su autoridad para mantener la paz y para que no tener conflicto con la Asamblea. Y se convirtió que todo lo que ya todos nosotros vimos, la Asamblea era la que decidía, aprobaba, desaprobaba, y el gobierno hacía lo que la Asamblea le decía. Lo cual, si fueran buenas cosas, qué bueno. Qué bien, claro. Pero no fue así. Lo que hizo fue canalizar recursos hacia la Asamblea para que mantuvieran su estructura de poder, que no le funcionó, y para mantener a la gente tranquila. El gobierno pedía prestado para mantener a los trabajadores tranquilos pagándoles, y todo el peso se lo pasó al sector privado. Ahora, decirles al sector privado, ahora ayúdanos a sacar el problema y convencerlo y dar espacio a lo que cabe. Por eso te digo, ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Ya se pasó y ahora hay que meter las manos a ver cómo se levanta esto. Porque hay algo que usted dijo y quiero terminar con esa frase. Pues tenemos un sistema bancario más cerca de la indigestión que de la inanición. Es decir, tenemos un sistema bancario extremadamente líquido que puede ser el que pues, se consigan esos recursos para dinamizar la economía. ¿Cuánto se calcula que debe tener manteniendo esa franja del 30% de base o de depósitos nuestro sistema bancario actualmente? No tengo las cifras recientes, yo no sé cómo se ha dado comportándote. Acuérdate que Panamá ha estado sufriendo ciertas presiones internacionales que de alguna manera deben haber afectado el flujo de capitales. No lo he revisado recientemente. Yo creo que otro elemento que tenemos que ingresar a poner en la mesa es cómo recaptar la inversión extranjera que también se ha ido retirando de Panamá, al ver que Panamá ha ido perdiendo muchas de sus características de competencia. Y yo creo que esos son los mecanismos que hay que averiguar. ¿Cómo incentivo que venga esa inversión? ¿Cómo logro yo que esa liquidez? Los bancos se han mantenido extremadamente líquidos. Sí. Esto es,
la gran parte de los depósitos se mantienen en depósitos en otros bancos porque Panamá no tiene un banco de último recurso, lo cual hasta cierto grado nos ha ayudado mucho a que los bancos sean bastante estables. Pero yo creo que ellos también tienen necesidad y deseo de invertir y necesitan señales claras dónde pueden dirigir dinero. Entonces ese es el diálogo que se tiene que dar entre las partes. Yo no tengo una respuesta para eso. Tiene que ser un diálogo muy sincero entre las partes. Yo creo que felizmente están concurriendo circunstancias que pueden permitirlo. Es lo más que te pudiera decir. Don Francisco Bustamante, como siempre, un placer conversar con usted. A la orden, don Fernando. Saludos a todos. Saludos. Voy a información comercial. Seguimos con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa para hacer el análisis de los temas que hacen noticias a nivel internacional. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Tenemos una semana que desde el domingo pasado, pues estamos expectantes a ver cómo se resuelve esta segunda vuelta de las elecciones francesas, después de una victoria arrasadora de la agrupación nacional, liderada por Marine Le Pen, con un 33% de los votos, obligando a repetirse las elecciones, llevando esto a una segunda vuelta y demostrando que por lo menos la estrategia política de Macron, más laxa en ciertos puntos, contundente contra la derecha, pero permitiendo que una izquierda crezca de manera desproporcionada, parece haberle pasado factura, ya que su agrupación republicana quedó de tercer puesto con un 20%, 13 puntos por debajo de lo que él considera la gran amenaza, que es la derecha francesa. Una derecha francesa que de darse hoy, domingo 7, los resultados en la segunda vuelta, y de ver cómo le cobra factura o le beneficia a la agrupación del nuevo Frente Popular de la izquierda, que retiró un montón de representantes, a ver si por cuarta vez en la historia de Francia vemos de nuevo esta dupla de presidente-primer ministro de dos ámbitos políticos, dos ambientes políticos completamente distintos, y veremos cuál va a ser la estrategia de Macron de darse este resultado para sus próximos 3 años de gobierno, que podría verse muy mermada el apoyo popular y mucho su poderío político. Estamos también al frente de los posibles resultados que determinarán la dirección en la que van a tomar gran parte de la política europea, viendo un alza en la derecha, no solamente en Francia, sino en el resto de Europa, en España, donde agrupaciones populares, el Partido Popular Europeo venció ampliamente al PSOE en la elección de eurodiputados, pero es que estas elecciones francesas, el peso está en que la competencia pues, resulta bastante desigual, ya que gran parte del nuevo Frente Popular, una mezcla de un gran conglomerado de partidos de izquierda que han tratado de mantener cierto control, eliminando piezas y retirando a más de 200 representantes, 200 candidatos para tratar de aglutinar el voto y alzarse en contra de esta nueva pues, moda, podría llamarse, frente al estrago que ha causado una política no solamente interna, una política externa, una inflación bastante agravada por la incapacidad que ha tenido el gobierno de Macron para mantener a flote lo que era en un momento la gran Francia de Europa. Cruzando un poco el océano y viendo de frente también otras elecciones que podrían ser muy interesantes, son las de Venezuela, el próximo 28 de julio. Las elecciones en las que es las primeras elecciones en donde Maduro se encuentra en desventaja, no solamente a pie de calle, sino salió hace poco la ONU diciendo que sí existe cierta represión a la libertad en estas elecciones. No han todavía determinado qué es lo que tienen que hacer, pero sí han dado aviso de que se están investigando estos sucesos. Y aquí lo interesante de todo esto, después pues, de la sucesión de impedimentos para la oposición, para presentarse la oposición a las elecciones,
Lo interesante es que los Estados Unidos han llamado a Maduro a reunirse. Esto puede deberse, más que nada, a la crisis del petróleo, a las nuevas reuniones que va a tener la OPEP, viendo un poco el ambiente y viendo si es idóneo empezar de nuevo unas relaciones para conseguir reabastecerse de crudo. Pero lo interesante aquí, viendo la desventaja que tiene Maduro, es que aquí tenemos dos posibles conclusiones de todo esto. La situación, como lo llevamos diciendo, es aún peor de lo que pensábamos, una crisis económica atroz, una deuda enorme y una incapacidad del gobierno para actuar. Y sería pues pasarle el pato a la oposición y dejarlos a ellos como capitanes de un barco que ya está hundido. O de verdad que esta dolarización artificial, orgánica que ha tenido, este oximorón que ha tenido Venezuela en los últimos años, en parte una dolarización informal, donde mucha gente ha vuelto a poder conseguir algo de dinero, algo de ahorros, y poder enfrentarse a las crisis y a la escasez con una moneda mucho más fuerte, le ha abierto los ojos a gran parte de la población y es posible que esto sea el gran desequilibrante en esta competencia entre un presidente como es Maduro, autoritario y dictatorial, que mantiene reprimida, no reprimida, pero débil a la oposición, y una oposición que se vio vacas flacas hace años, pero que ha vuelto a crecer gracias en gran parte de esto, del uso cotidiano de una moneda que no es el bolívar. Y pues, aquí nos encontramos nosotros con una nueva entrada de gobierno y con todas las posibilidades para crecer en todos los ambientes. Esto yo creo que es el gran punto que hay que sacar de esta sección y de estos nuevos panoramas que acontecen en Europa y en América. Así es. Alonso Correa, desde Madrid. Gracias por esta participación. José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver qué noticias trae el presidente de ese viaje de la participación en Mercosur. También estas estrategias para elegir a los directores regionales de educación. A ver cómo se desempeña también la Asamblea Nacional de Diputados, ya que muchos de ellos, tanto independientes como del movimiento Otro Camino, señalan una cosa, pero cuando ven que es a favor de ellos la ven correcta. Pero vamos a ver cómo se va manejando todo esto en la segunda semana que inicia de este nuevo gobierno. También hay decenas, Fernando, para el sorteo de hoy. Vamos a ver lo que nos dice don Monchi rapidito por acá. Dice que son las del 604 y 9. 6049 son las decenas que recomienda don Monchi Díaz y KW Continente. Así es. A todos, gracias por su audiencia. Mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias. Que todos tengan un feliz domingo. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Feliz domingo a todos y buenos días.